Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas. Buenos días a todos, que Dios me los bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes este domingo. Hoy vamos a tratar el tema que le hemos titulado ¿qué sucede cuando adoramos? ¿Qué ocurre cuando adoramos? De eso vamos a estar hablando. Y en lo personal, considero que cuando adoramos ocurren tres cosas en particular. Y yo quiero, por favor, que usted esta mañana me regale su atención en estas tres cosas, porque para mí son muy importantes. La primera de ellas es que cuando adoramos, después de hacer una revisión en mi vida, en lo que ha sido el cristianismo para mí, me di cuenta de que cuando adoramos nos volvemos conscientes de nuestra fragilidad. Nos volvemos conscientes de lo débiles que somos. Este tiempo que hemos pasado nos ha demostrado lo débiles que somos como seres humanos. ¿Cuántas personas se han ido? ¿Cuántas personas han muerto en este tiempo? Creo que el ser humano se ha llevado esa gran lección. Somos de la muerte, en cualquier momento nos vamos. Y cuando adoramos a Dios, ya lo vamos a ver por qué, nos volvemos conscientes de esa debilidad. Segundo, creo que cuando adoramos verdaderamente a Dios, todo el dolor, la vergüenza o la indignidad que podamos experimentar en nuestro interior debido a esa debilidad, se termina convirtiendo en alegría. Porque sí reconocemos que somos débiles, somos frágiles, estamos rotos quizás por dentro, pero acercarnos a Dios tiene el poder de transformar ese dolor que sentimos, esa indignidad que sentimos dentro de nosotros, en gratitud, en alegría. Y ya lo vamos a ver cómo. Por último, creo que cuando adoramos, no solamente descubrimos lo frágiles que somos por dentro, o lo roto que estamos por dentro, y convertimos ese dolor en alegría, sino también nos regeneramos, nos transformamos por dentro. Esto no es un evento, esto es un proceso. Esto no es que ya ahora nos acercamos al Señor en adoración y mañana estamos transformados. Es un proceso. Es un proceso que he venido experimentando en mi vida personal. Y ya les voy a decir cómo. Descubrir que era débil, descubrir que era frágil, ayudó que pusiera toda esa indignidad que tenía dentro en las manos del Señor, y poco a poco la ha ido transformando, la ha ido regenerando. Quiero llevarles a leer el Salmo 30 porque justamente habla de estas tres cosas que hemos mencionado. Créanme, hermanos, créanme, y les hablo con mucho amor, me he sentido afortunado de haber tenido este tema para hoy, porque hizo despertar dentro de mí muchas cosas que estaban allá adentro, muchas cosas que he vivido en mi vida personal. Realmente cuando leía este salmo, se lo digo, revivieron muchas cosas, muchos recuerdos, muchas experiencias que he tenido con el Señor, y me acordó de estas tres cosas que ha provocado el acercarme a Dios. Salmo 30, versículo 6 al 12. Salmo 30, versículo 6 al 12. Dice esta versión parafraseada, dice así:
Estaba muy seguro, dice el salmista, que se lo adjudican a David, dice, estaba muy seguro de que nada podía vencerme. Oiga lo que pensaba el salmista. Yo estaba confiado, dice el salmista, que nada podía vencerme. Mientras lo tuve todo, dice el salmista, me sentí invencible. Oiga cómo se sentía. ¿Cómo se sentía el salmista? ¿Cómo se sentía el salmista? Invencible. Estaba seguro, dice el salmista, dice David, que nada podía vencerme. Mientras lo tuve todo, dice David, me sentía invencible. Pero cuando lo perdí, dice, cuando lo perdí me acobijó el miedo. Oiga, qué lectura más hermosa esta. Dice David, estaba seguro que nada podía vencerme. Me sentía invencible cuando lo tenía todo. Pero cuando lo perdí, dice David, entonces me acobijó el miedo. Dice, entonces no me quedó más, dice David, que suplicar ayuda. Imploré con todo mi corazón la compasión del Señor, diciéndole, ¿de qué me serviría que yo muriera o que descendiera al sepulcro? Si el polvo no puede alabarte ni puede hablarles a otros de tu bondad. Salmos capítulo 30, versículo 6 en adelante. ¿De qué serviría que yo muriera o que descendiera al sepulcro? Dice. Si el polvo no puede hablarle, no puede alabarte, ni puede, dice, hablarles a otros de tu bondad. Y algo pasa en el corazón del salmista que dice, Señor, oiga esa expresión, Señor. Dice Reina Valera, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y entonces fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor, dice, suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad, dice Reina Valera. Aquí dice, ¿de qué serviría si yo muriera o descendiera al sepulcro? Si el polvo no puede alabarte ni puede hablarles a otros de tu bondad. Y hay algo que pasa en el corazón del salmista y dice, Señor, esa expresión, Señor, esa palabra transforma el corazón del salmista. Dice el versículo 10 en Reina Valera, oye, oh Jehová. Palabra Jehová en el Antiguo Testamento es Señor. Dice, escucha mi oración y muéstrame compasión. No me dejes solo, ayúdame, dice David. Entonces dice esta versión, en ese momento todo cambió. Mi tristeza se convirtió en baile. Mi luto se convirtió en alegría. Y desde entonces no he dejado de alabar al Señor y le seguiré alabando por siempre. Reina Valera dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cilicio. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Qué hermosa palabra, hermano. Cuando yo leo ese salmo, que no sé, quisiera decirle las veces que lo he leído, pero honestamente se lo digo, no recuerdo con exactitud cuántas veces lo he leído. Solo puedo decirles que lo he leído muchísimas veces, en muchísimas circunstancias. Y lo sorprendente no es cuántas veces lo he leído, sino el impacto que genera en mi interior cuando leo ese salmo. Cada vez que lo vuelvo a leer, mi corazón se llena de gratitud,
Y no puedo, hermanos, evitar sentirme conmovido por la alabanza que David está expresando. ¿Qué pasó en el corazón de David? Vemos a un hombre que se siente invencible, se siente poderoso, se siente grande. Dice David, me sentía invencible cuando lo tenía todo. Pero algo pasó en el corazón de David que hizo que cambiara ese discurso de orgullo, de soberbia, a un discurso de humildad. Al punto de que David dijo, Señor, ayúdame, ayúdame. Un hombre que lo puede todo, que es invencible, no suplica ayuda. Pero algo pasó en el corazón de David. Es muy fácil, hermanos, para mí verme reflejado en cada palabra, en cada oración y en cada estrofa de esta alabanza, hermanos. A mí me ocurrió lo mismo que a David. Antes de encontrarme con la gracia del Señor, hermanos, mi corazón estaba lleno de orgullo. Así estaba mi corazón, hermano. Lleno de orgullo, de insensatez, de altanería. Eso era lo que había en mi corazón. Recuerdo que Karina me invitaba a la iglesia y siempre le decía yo, ¿para qué voy a ir a ese lugar donde solo gente hipócrita hay? Le decía yo a ella, yo creo que Dios me escucha ahí donde yo me arrodillo en mi casa. No tengo necesidad, le decía yo a Karina. Yo creía que ir a la iglesia era para débiles. Porque creía que lo tenía todo, hermano. Creía que no necesitaba nada. Hermano, me creía dueño del mundo, pero bastó con que el Señor afligiera mi alma para darme cuenta de lo débil, de lo miserable y de lo vacío que yo estaba sin el Señor. Pero así me sentía como David. Aún siendo miserable y no teniendo nada, me creía el dueño del mundo. La mayoría de ustedes conocen mi historia. Llegó un momento en que mi aflicción, hermano, fue tan grande que no me quedó más, hermano, como dice el salmista, que implorar la ayuda del Señor. Después de sentirme orgulloso, soberbio, mi aflicción fue tan grande, hermano, que no me quedó más que decir al Señor, ayúdame. Después de desear, hermanos, escúcheme, después de desear en una sola noche, hermano, más de 300 veces mi muerte, hermanos. No sé cómo ni en qué momento, hermano, no sé cómo ni en qué momento ocurrió. Pero después de tener tanto orgullo en mi corazón, caí de rodillas. Recuerdo que comencé a llorar, mis lágrimas, hermano, eran tan gruesas, tan pesadas que podía sentirlas, hermano, cuando bajaban por mi rostro. De pronto, hermano, estando en esa situación, salió de mi boca la misma palabra del salmista cuando dijo, oh Jehová, oh Señor. E inmediatamente supliqué misericordia. Recuerdo que le dije al Señor, Señor, si de verdad estás conmigo y me amas, no me dejes solo, ayúdame. Ayúdame. Hermanos, e inmediatamente salió de mi boca una promesa que llevo en mis espaldas hasta el día de hoy. Le dije al Señor, si tienes compasión de mí y me ayudas a salir de esto, te voy a servir para toda la vida, le dije al Señor. Y ahora, después de 13 años, hermano, entiendo que era justamente lo que estaba esperando oír el Señor.
Después de tanto orgullo, después de tanta soberbia, el Señor ya sabía, hermano, que mi corazón iba a ser afligido. El Señor ya sabía que iba a llegar un momento en el que iba a caer de rodillas y le iba a suplicar misericordia. Y Él esperaba que en ese momento yo le dijera esto: Señor, solamente ayúdame y te voy a servir para toda la vida. Es una carga muy grande. Entonces, regreso a la pregunta del principio. Hermanos, ¿qué sucedió en ese momento en el corazón de David? ¿Qué sucedió en ese momento en mi corazón? ¿Qué fue lo que me hizo cambiar de parecer? ¿Qué fue lo que hizo cambiar de parecer a David? Después de creerse invencible, estaba suplicando ayuda del Señor. ¿Qué fue lo que despertó dentro de mi corazón el amor que siento por Jesús? ¿Qué fue? Ahora, hermanos, que lo pienso, que lo reflexiono, puedo decir que sucedió algo muy simple. Dejé de verme a mí mismo, hermanos, y comencé a ver al Señor. Porque me estaba viendo a mí, estaba viendo lo que yo era capaz, lo que yo podía hacer, lo que yo tenía. Estaba desenfocado. Tenía que comenzar a ver a Dios, tenía que comenzar a ver a Jesús. Ese cambio de perspectiva fue lo que transformó absolutamente todo, hermano. Comenzar a ver al Señor. Y cuando nosotros pensamos en adorar, esta es la definición más profunda de adorar, la contemplación. Nosotros adoramos a Dios cuando somos capaces de mirar, de contemplar las cualidades de Él y lo que Él ha hecho en esta realidad. Es decir, cuando nosotros entendemos que Dios es misericordioso y que por su misericordia nos levantamos todos los días de esta vida, hermanos. Usted no se levantó de la cama hoy porque es fuerte, porque tiene salud, porque está con vida, porque es bueno. Usted se levantó hoy de la cama, hermano, porque Dios es misericordioso. Entonces, adorar, hermanos, es aprender a mirar quién es Dios, cómo es Él y qué es lo que Él está haciendo en esta realidad, hermanos. Esta pandemia nos enseñó a adorar porque nos recordó esa cualidad del Señor. Nos recordó que el Señor es misericordioso, que el Señor es bondadoso, que el Señor es nuestro sustento, nuestra roca, ¿se acuerdan? Y todos comenzamos a creer en esas cualidades de Dios durante la pandemia, y a pesar de que las cosas no iban tan bien, que el ambiente había demasiada presión, de que había mucho miedo, nosotros hemos mantenido confiando de que el Señor es nuestra roca, que el Señor es misericordioso, es compasivo. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esas verdades, donde comenzamos a adorar. No somos buenos adoradores cuando nos ocupamos en los oficios de esta vida, nos ocupamos en nuestro negocio, nuestro trabajo, nos mantenemos, hermanos, ahogados por el afán de esta vida, y estamos tan ahogados que no podemos ver a Dios. Estamos tan ahogados que lo único que hacemos es vernos a nosotros, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo necesito para mi familia, para mis hijos. Estamos viéndonos todo el tiempo a nosotros, hermanos, pero a Dios, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo volvemos a ver a Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para nuestra familia? Ahí está Dios pintado en un cuadro, en una cruz, en un altar, pero Dios no está en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en nuestros pensamientos. Quizá Dios esté allí en la Biblia, en su casa, empolvándose en una repisa, o allí en la librera. Pero la letra, hermanos, si no la leemos, si no la practicamos, es letra muerta. No, hermano,
Tenemos que dejar de vernos a nosotros, pensar en nuestras necesidades, tenemos que dejar de ser egoístas, hermanos, y comenzar a mirar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando comenzamos a ver a Dios, nos convertimos en verdaderos adoradores. Y cuando nos convertimos en verdaderos adoradores, sucede esto. En primer lugar, nos volvemos conscientes de lo débiles que somos. Dice el Salmo 90, ¿se acuerdan del Salmo 90? Leamos el Salmo 90. Salmo 90, mire. Dice Moisés, Salmo 90. Un salmo de Moisés, dice así. Dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, dice, ¿tú eres quién? Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Los arrebatas, dice, como torrentes de agua, son como un sueño. ¿Qué es lo que somos delante de Dios? Dice Moisés, somos como un sueño. Job dice, nosotros somos como un soplo. Santiago dice, somos como la neblina que aparece por un poco de tiempo, pero luego ¿qué hace? Pero mire lo que dice acá. Porque con tu furor, dice, somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días, dice, declinan a causa de tu ira. Acabábamos, dice, nuestros años como un pensamiento. Mire, los días de nuestra edad son apenas 70 años y en lo más robusto, dice, ¿son cuántos? 80 años con toda su fortaleza. Todo esto es molestia y trabajo, porque pronto pasan. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos? Volamos. Entonces, cuando comenzamos a ver a Dios, nos damos cuenta de lo débiles que somos. Pero cuando estamos enfocados en nosotros, nos creemos invencibles. Creemos que todo en esta vida ocurre por lo buenos que somos, por las habilidades que tenemos. No, hermano. Lo que somos porque Dios lo ha querido así. Entonces, cuando comenzamos a ver a Dios, nos damos cuenta de lo débiles que somos porque nos comparamos con Él. El Señor es eterno, su gracia permanece para siempre. Dice Moisés, su misericordia ha estado y se ha infundido sobre la tierra por generaciones tras generaciones. Él ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Pero ¿qué somos nosotros? Somos como un sueño. Somos como un torrente de aguas en un río que pasa de manera rápida y se va y se pierde. Eso es lo que somos nosotros. Somos como la flor del campo que se marchita y luego cae y se muere. Pero dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros comenzamos a ver a Dios, nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Veamos el ejemplo de Jesús. Vaya a Lucas capítulo 22. Veamos el ejemplo de Jesús. Hermano, el mismo Jesús necesitó ver a Dios. Lucas. Si Jesús se viera enfocado en sí mismo, hermano, nosotros no estuviéramos aquí. Pero Jesús en su agonía necesitó poner su mirada en Dios. Mire lo que dice capítulo 22, versículo 42 en adelante. Dice así: y entonces Jesús se apartó de ellos, dice, a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo estaba Jesús? Y a veces nosotros, hermanos, no queremos ni siquiera doblar nuestras rodillas delante de Dios, porque nos sentimos orgullosos. Nos llenamos de soberbia. El mismo Jesús, hermano, dobló sus rodillas delante de Dios. Y estando de rodillas oró diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿A quién estaba viendo Jesús en su agonía? Se estaba viendo a sí mismo, estaba viendo al Padre. ¿A quién estaba viendo? Si Jesús, hermano, hubiera estado viéndose a sí mismo, usted y yo no estuviéramos aquí, hermano. Pero Jesús estuvo dispuesto a dejar de verse a sí mismo, a negarse a sí mismo y comenzar a ver al Padre. Viendo al Padre con la mirada puesta en el Padre en su agonía, dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Hermanos, mira, cuando nosotros comenzamos a ver a Dios, hermanos, toda nuestra tristeza se convierte en alegría. Porque ese es el segundo punto. Cuando nosotros comenzamos a adorar, la presencia del Señor trae consuelo a nuestro dolor. Hermanos, nos sentimos a veces dolidos, rotos por dentro, quebrados, quebrantados, hermanos, por las situaciones de la vida. Nos sentimos a veces humillados, despreciados, poco valorados. Pero es la presencia del Señor, hermanos, la que tiene la capacidad de cambiar todo ese dolor, todo ese lamento en baile, en gozo, en alegría. Dice David, cuando clamé al Señor, toda mi tristeza, dice, se convirtió en baile. Todo mi luto, dice, se vistió ¿de qué? De alegría. ¿Se acuerdan? El día viernes estuvimos reflexionando sobre la historia de Ana. ¿Qué había en el corazón de Ana? Tristeza, amargura, dolor, llanto. Eso había en el dolor de Ana. Se sentía avergonzada. La gente se burlaba de ella. Tenía enemigos que la estaban señalando. Dice, Ana hacía oraciones al Señor y lloraba, dice, amargamente. Pero algo sucedió cuando Ana decidió dejarse de verse a sí misma como inmerecedora de la gracia de Dios, como débil, y decidió ver a Jehová. Y le dijo el sacerdote, que recibas todo lo que has pedido, que el Señor te conceda todo y como lo has pedido. Y Ana entonces dio a luz a Samuel. Entonces dice que Ana cumplió la promesa que le había hecho al Señor y dedicó a su hijo al Señor, dice, y desde entonces no dejó de orar y adorar al Señor. Miren. Bueno, ¿se acuerdan de Ezequías? Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 7. Segunda de Reyes, mire, Segunda de Reyes, capítulo 20. Acuérdese de esta historia de Ezequías, hermanos. Capítulo 20, versículo 1 al 7. Dice, en aquellos días Ezequías, el rey, hermanos, estamos hablando de cualquier persona. El rey, oiga, cayó enfermo. Y enfermo dice, ¿de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, y así te ordena tu casa, porque esta noche morirás. Y no le dijo, vivirás. ¿Qué le parece? Hermano, a veces nos sentimos invencibles. Creemos que tenemos la vida, hacemos planes. Decimos nosotros, voy a hacer esto, voy a construir aquello, voy a tener, hermano. Dice Jesús, les cuento una parábola. Hay un hombre que recogió todo lo que había sembrado y dijo, ¿dónde lo voy a poner? Ah, ya sé, voy a construir este granero, voy a construir esto, hacer lo otro. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. Hermano, eso le pasó a Ezequías. Le dijo el profeta, ordena tu casa, porque esta noche morirás y no
vivirás. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de Ezequías? Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Adorar, orar, ver a Dios, acercarse a Dios, venir a Dios. Eso fue lo que hizo Ezequías. Y mire lo que le dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas, dice, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, dice, con gran lloro. Mire lo que dice: se fue el profeta, dice el versículo 5, y le dice el profeta en el camino, le dice el Señor al profeta: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, y al tercer día subirás, dice, a la casa de ¿quién? Jehová. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le añadió ¿cuántos años? Ezequías vivió más de 15 años. Pero el Señor le dijo: te voy a dar 15 años más. Hermano, yo quisiera, hermano, que el Señor me diera 15 años más. ¿Sabe todo lo que pudiera hacer en 15 años? Bueno, pudiera hacer mucho o nada. Pero quisiera tener 15 años. Quisiera ver crecer a mi hija. Pero no lo sé. No lo sé si va a suceder. Mucha gente se está muriendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como Ezequías, mirar el rostro del Señor. Señor, te ruego que tengas misericordia. Entonces, la presencia del Señor consuela nuestro dolor, nuestra tribulación. Por último, cuando adoramos, vamos siendo esculpidos, hermano, y formados desde el interior. En aquella noche, quizás cuando David cayó, cuando yo caí de rodillas, muchas cosas cambiaron, muchas cosas pasaron en mi vida. Pero desde ese día, hermanos, no he dejado de estar consciente de mis errores. Fallo todos los días, todos los días. Pero me he dado cuenta que estar cerca del Señor es lo que poco a poco ha ido formando mi interior. Si yo me hubiera alejado del Señor, no sé dónde estuviera. Estuviera muerto, estuviera en un hospital, estuviera paralítico, no sé cómo estuviera. Pero el mantenerme cerca del Señor es lo que ha ido transformando, ha ido moldeando. Nunca somos demasiados imperfectos para acercarnos al Señor, nunca. Dice Isaías: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán, ¿cómo dice? Emblanquecidos. Si tus pecados, dice, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nunca somos demasiados imperfectos para acercarnos a Dios. Nunca. Nunca somos demasiado indignos para estar cerca del Señor. Las puertas de este lugar van a estar abiertas siempre y siempre para el que quiera entrar aquí, por mucho mal que haya hecho delante de Dios. Porque nadie se acerca al Señor si no es porque está enfermo. Es estar cerca del Señor, adorándole, sirviéndole, lo que poco a poco va transformando nuestro interior. Les voy a poner el último ejemplo. Vayan a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan? De un hombre soberbio, de un hombre lleno de energía, que creía que lo podía todo. ¿Se acuerdan? De Saulo de Tarso, ¿se acuerdan de ese hombre? Capítulo 9 del libro de los Hechos. Mire, Saulo, versículo 1, Saulo, respirando aún, dice, ¿cómo? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué hacía? ¿Qué había en el corazón de Saulo? ¿Qué había? Dolor, había rabia, había odio. Eso es lo que había en el corazón de Saulo.
Había un hervor de justicia. Quería Saulo destruir a los cristianos. Eso quería Saulo. Pero algo pasó, hermanos. Versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oiga cómo cayó Saulo, toda esa grandeza de ese hombre se desplomó y cayó al suelo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, mire cómo dijo, ¿quién eres? Mire esa expresión, la misma expresión de David. ¿Quién eres, Señor? David dijo, oh Señor, oh Jehová. Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás lastimando a ti mismo, estás dando patadas contra una punta. Dijo él temblando, mire, temblando. ¿Qué pasó con aquel hombre lleno de rabia, lleno de dolor? Aquel hombre que tenía mucho valor y que quería destruir a la secta de los cristianos. Mire, temblando y temeroso dijo nuevamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué pasó en el corazón de Saulo? Se le apareció Jesús. Y esa presencia de Jesús en la vida de Saulo le transformó tanto su interior que cambió de respirar amenazas y muerte a una actitud humilde de decir, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? A veces nosotros, hermanos, el Señor está allí con nosotros y tenemos nuestro corazón lleno de orgullo, de soberbia. En lugar de decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Dice, los hombres que iban con él, con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad, dice la voz, mas sin ver nada. Mire cómo dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no podía ver. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué pasó con él? No comió ni bebió. Un hombre aturdido de corazón, turbado. Saulo estaba tan turbado en su corazón porque algo estaba pasando en su interior y quizás no lo entendía. No comió ni bebió. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Así responden los hijos de Dios. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca la casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo Saulo en la casa, ciego, sin comer y beber? Orando, adorando al Señor. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrarle la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, usted sabe cómo termina esa historia. Ananías le pone las manos en los ojos a Saulo, recobra la vista, y entonces Saulo se bautiza, se convierte y pasa unos días con los discípulos. Y usted allí tiene al hombre más influyente del cristianismo hasta el día de hoy. Cuando adoramos, hermanos, nos volvemos conscientes de lo débiles que somos. Todo nuestro dolor, toda nuestra angustia que nos causa esa debilidad, se transforma en alegría. Y sobre todo cuando adoramos, hermanos, de todo corazón,
nuestro interior comienza a tomar la perspectiva de Jesús. Comienza a cobrar la imagen que Jesús quiere formar en nosotros. Conclusiones. Si usted está pasando por un dolor muy fuerte, adore, adore. Si usted está pasando por una tribulación dura, adore, adore. Si usted se siente triste, se siente decaído, se siente desanimado, adore. Si hay una parte de usted que necesita ser transformada, adore, adore. Pero no se vaya de aquí, hermano. No se vaya de aquí. Porque irse de aquí es el peor error que usted puede cometer para su vida, para su familia y para sus hijos. No se vaya de aquí, hermanos. Si usted se mantiene adorando, es muy probable que su dolor muy pronto se convierta en alegría. Que el Señor me los bendiga a todos. Les amo en el amor de Dios.